Primero el primero, ese. Sí, metilbenceno. Después, Clorobenceno se dice. clorbenceno, ¿sí? Y el hidroxibenceno. O Perfecto. fenilo, ¿no? Sí, Eh, Fenol, sí, fenol. hidroxibenceno, fenol. ¿A todos les quedó en este orden? Sí. Este es el orden correcto. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, esperen que borro esto y copio la otra parte del práctico. Bueno, lo copio, pero lo hacen solos porque es exactamente igual. Esperen que lo copio. El 4 dice, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta un momento dipolar igual a cero? Es decir, tienen que ver cuáles moléculas son no polares. ¿Sí? Usan el mismo criterio que para resolver el ejercicio 2. ¿Sí? Acuérdense en que las moléculas polares se da cuando todos los enlaces covalentes son no polares, o bien, si hay enlaces covalentes polares, todos tienen que ser iguales, y el átomo central no tiene que tener pares de electrones sin compartir. Elijan dos, hacemos dos, y el resto la hacen ustedes solas y solos. ¿Podemos hacer el J? No, el G. El, No, el F, el F, el F. bueno, el F2 vamos a hacer, el F y cuál más. Alguien que elija otro. El El J. F y el J. ¿El J dijiste? Sí. Bien. Luego, esperen que borre y luego hacemos acá al costado. 4F. El berilio, si ustedes recuerdan de química del primer año, es una excepción a la regla del octeto. ¿Sí? El berilio cumple la regla del cuarteto. Es decir, que va a ser estable cuando tenga 4 electrones en su último nivel de energía. El berilio, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? ¿Dos? 2. Dos, sí. Entonces, para llegar a 4 necesita compartir 2. Va a compartir 1 con cada cloro. Por lo tanto, ¿qué hibridación hace el berilio? SP. Ese. Bien, el enlace cloro-berilio, ¿va a ser en un enlace covalente polar o no polar? Polar. Polar. El momento dipolar va a estar direccionado u orientado hacia el más electronegativo, que es el cloro.
¿Qué piensan ustedes? ¿Esta es una molécula polar o no polar? No polar. No polar. Muy bien, ¿por qué? Porque se equilibran o sea, la suma vectorial da cero. La suma vectorial da cero. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. En forma práctica, ¿cómo me doy cuenta? Y que si bien tiene enlaces covalentes polares, al no tener el átomo central pares de electrones sin compartir, la suma vectorial es igual a cero. Vamos al 4J, que es el trifluoruro de boro. El boro es otra de las excepciones a la regla del octeto. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica va a ser estable cuando en vez de tener 8 electrones tenga 6. Es decir, que el boro cumple con la regla del sexteto, al igual que el aluminio. El boro, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 3. 3. Para llegar a 6, ¿cuánto necesita compartir? 3. 3. 3. Muy bien. Entonces la estructura de Lewis del trifluoruro de boro es la siguiente. ¿Qué vibración va a tener el boro en el trifluoruro de boro? SP. sp2. Muy bien. sp2. Perfecto. ¿El enlace flúor-boro va a ser polar o no polar? No, no, perdón, No polar. polar. Polar, polar. Polar. Hacer la diferencia de electronegatividad, hacer la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el boro. El flúor tiene 4 de electronegatividad. No me acuerdo del boro. Si alguien tiene a mano una tabla periódica, 2 tiene el boro. 2. 4 menos 2, 2. 2 es un número mayor a 0,4. Y habíamos dicho que si la diferencia de electronegatividad era mayor a 0,4, el enlace era covalente polar. Entonces los enlaces flúor-boro van a ser covalentes polares. Y como el flúor es el más electronegativo, el momento dipolar de enlace va a estar orientado hacia los átomos de flúor. Bien, para ver si la molécula es polar o no polar, ustedes tendrían que hacer la suma vectorial. ¿Sí? Como la suma vectorial, como la suma de vectores, es un tema que se ve en geometría analítica, y no tenemos nosotros geometría analítica, una regla práctica es, la suma vectorial va a ser igual a 0 si todos los enlaces covalentes polares son iguales y el átomo central no tiene pares de electrones sin compartir. Acá, todos los enlaces covalentes polares son iguales, el átomo central no tiene pares de electrones sin compartir, No tiene. no tiene. Entonces, la suma vectorial, ¿cómo va a ser? ¿Igual a 0 o distinta de 0? Igual a 0. Igual a 0. Entonces acá la molécula va a ser no polar. Así tienen que analizar el resto. Fíjense en si queda hacemos uno más y el resto lo hacen solo. El B. Son todos enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. El enlace carbono-carbono, ¿cómo es? ¿Polar o no polar? No polar. Y el enlace carbono-hidrógeno, No polar. no polar. Entonces, como todos los enlaces son no polares, la molécula es no polar. Entonces B también es no polar. Así hacen el resto de los apartados. ¿Sí? Vamos al 5. Acá ya cambiamos. Ya salimos de polaridad de la molécula y nos metemos en fuerzas intermoleculares. Hacemos con los chicos del profesorado, con usted no los vi. Hacemos un repaso de fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas intermoleculares ustedes conocen? Dipolo, dipolo, dipolo inducido, dipolo instantáneo. Bien. Fuerza de Van der Waals. Puente de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals más importantes son
las fuerzas de dispersión o de London, de cualquiera de las dos maneras, ¿está bien? Vamos a poner acá fuerzas intermoleculares. Las otras son las fuerzas dipolo-dipolo y las más intensas de todas son la unión puente de hidrógeno. ¿Por qué es importante conocer las fuerzas intermoleculares? Porque las fuerzas intermoleculares me determinan las propiedades físicas de la sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, y la solubilidad, entre otros. ¿Sí? Ahora bien, ¿entre qué moléculas se dan las fuerzas de dispersión de London? Se dan entre moléculas no polares. Las dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares. Y la unión puente de hidrógeno se da entre moléculas polares que a su vez tienen un enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿El dióxido de carbono va a ser una molécula polar o no polar? No polar. No polar. ¿El sulfuro de hidrógeno? Polar. Bien, polar. Esta sería la estructura de Lewis. El amoníaco, No polar. Polar, perdón. polar. La estructura de Lewis sería esta. Y el agua, esta sería la estructura de Lewis, Polar. polar. Bien, entonces, si el dióxido de carbono es no polar, ¿qué fuerzas intermoleculares va a hacer con otra molécula de dióxido de carbono? De London. Fuerzas de London. El sulfuro de hidrógeno, al ser polar, Dipolo-dipolo. dipolo-dipolo. ¿Podrá ser unión puente de hidrógeno? No porque es azufre, No. no es ninguna de las otras. Exactamente. Porque a pesar de ser polar, no tiene ningún enlace que sea flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la única fuerza intermolecular que va a ser dipolo-dipolo. El amoníaco, Puente de hidrógeno. puente de hidrógeno. ¿Y qué más? Dipolo, dipolo.
puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Puede ser los dos. Es más, en realidad hace las dos. ¿Y el agua? También lo mismo. También las dos. O sea, dipolo-dipolo, porque es polar, y a su vez, como tiene un enlace oxígeno-hidrógeno, puede ser puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora bien, borro acá abajo. En intensidad, las menos intensas son las de London. Después le siguen la dipolo-dipolo y las más intensas son las puentes de hidrógeno. Intensidad. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál va a ser de estas cuatro moléculas, de estas cuatro sustancias, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y agua, cuál va a ser la que presente el menor punto de ebullición? ¿Sí? Cuanto menos intensa la fuerza intermolecular, menor valor de la propiedad física. ¿Sí? Entonces, a menor intensidad de la fuerza intermolecular, menor valor de la propiedad física. Si analizamos los puntos de ebullición, ¿sí? ¿Cuál va a tener el punto de ebullición más bajo? El dióxido de Dióxido carbono. de carbono. Aquella sustancia que tenga la fuerza intermolecular de menor intensidad, que muy bien, como dijeron ustedes, va a ser el dióxido de carbono, y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de London, la de menor intensidad. ¿Y cuál de todas las sustancias, cuál de todas estas cuatro sustancias va a tener el mayor punto de ebullición? El agua El agua. ¿Por qué? es más Porque electronegativa que el... tendríamos que elegir entre el agua y el amoníaco, ¿sí? Porque las dos hacen dipolo-dipolo y las dos hacen unión puente de hidrógeno. Pero como la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es mayor que la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? La interacción dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno va a ser mayor en el agua que en el amoníaco. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien, entonces, vamos a responder el 5. Dice, ¿por qué el propanol hierve a una temperatura más alta que del hidrocarburo del cual deriva? La fórmula del propanol, si no la recuerdan, es esta. Carbono de hidrógeno 3, carbono de hidrógeno 2, carbono de hidrógeno 2, OH. Y el hidrocarburo del cual deriva es el propano. Carbono de hidrógeno 3, carbono de hidrógeno 2, carbono de hidrógeno 3. ¿Sí? Fíjense, si me dice hierve, me está hablando del punto de ebullición. Entonces tengo que analizar las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas intermoleculares puede hacer el propanol? Fuente de hidrógeno. ¿Y qué más? Dipolo-dipolo. Por ahí, bueno. El propanol hace unión puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Y el propano, Las de London. las de London. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responderían ustedes a esa pregunta? Porque es más intenso el enlace. O sea, la fuerza intermolecular es Claro. más intensa. Entonces ustedes pueden responder, el propanol hierve a una mayor temperatura que el propano, debido a que en el propanol las fuerzas intermoleculares que se establecen son las dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno,
las cuales son más intensas que las fuerzas de London, que son las fuerzas intermoleculares que participan o que intervienen entre las moléculas de propano. ¿Quedó claro? Sí, Bien. Hacemos el 5 entre todos y el 6 lo hacen solo porque ya después lo leemos y es el mismo criterio. Siempre que se hablan de propiedades físicas, lo tienen que resolver a través de de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Y las tres fuerzas intermoleculares principales que determinan las propiedades físicas son la fuerza de dispersión de London, que se produce entre moléculas no polares, la dipolo-dipolo, que se produce entre moléculas polares, y la unión puente de hidrógeno, que se produce entre moléculas polares que a su vez tengan al menos un enlace fluorhidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Vamos a hacer el B porque en el B nos habla de la solubilidad. Y en la solubilidad tenemos que comparar fuerzas intermoleculares entre que se establecen entre el soluto y el solvente. ¿Puedo borrar arriba? Sí. sí, Bien. Borro. Entonces, nosotros tenemos propanol y propano. La fórmula de propanol era la que escribo ahora, y la del propano es esta. En estas, las que participaban eran fuerzas de London, y en esta participaban dipolo-dipolo. Perdón, no. Sí, bien digo. Vamos a ver. Disculpen, pero no era eso lo que quería poner. Esto es una molécula polar, ¿sí? Y esta es una molécula no polar. ¿Están de acuerdo con lo que escribí recién? Que el propanol es una molécula polar y el propano es una molécula no polar. Sí. Bien. Tenemos que comparar qué fuerzas intermoleculares hacen con el agua, que sería el solvente. El agua, ¿qué es una molécula polar o no polar? Polar. Bien. Les digo ahora porque antes no se lo dije. No existe interacción entre moléculas polares y no polares. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El agua es polar. El propano es no polar. ¿Va a existir interacción? No, No. Entonces, si no hay interacción, ¿podrá ser soluble? No, no, porque si no hay interacción, no hay solubilidad posible. Vamos a analizar si el propanol es soluble en agua. El agua es polar, el propanol es polar. Molécula polar con molécula polar, ¿qué interacción puede haber? ¿Qué fuerza intermolecular puede haber? Dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo. Y también puede haber unión puente de hidrógeno, porque esta tiene un enlace oxígeno-hidrógeno y esta también. Entonces la pregunta dice, explica la diferente solubilidad en agua que representan los compuestos. Pueden poner que el propanol es soluble en agua
¿Debido a qué? Al ser ambas moléculas polares, y que contienen al menos un enlace oxígeno-hidrógeno, las interacciones o las fuerzas intermoleculares que se pueden establecer que se establecen entre las mismas son unión dipolo-dipolo y unión puente-hidrógeno. Mientras que el propano no es soluble en agua, debido a que no existen interacciones o fuerzas intermoleculares entre una molécula no polar como el propano y una molécula polar como la. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. El 6 lo leemos, pero lo resuelven solo de tarea porque es el mismo criterio que el 5. Fíjense. Y el 7 también. El 6 dice, el apartado A, ¿en qué se disuelve mejor el octanol? ¿Benceno o agua? Explique. Ahí tienen que ver si el octanol es una molécula polar o no polar, y si el benceno y el agua son polares o no polares. B, ¿qué tipo de compuestos se disuelven en tetracloruro de carbono? Y ahí tienen que ver si el tetracloruro de carbono es polar o no polar. Porque si es polar, si el tetracloruro de carbono fuera polar, ¿qué sustancias se disolverían en tetracloruro de carbono? Sustancias polares. En cambio, si el tetracloruro polar, las sustancias que se van a disolver mejor en tetracloruro de carbono son las no polares. ¿Quedó Sí. claro? Y el C dice, ¿en cuál disolvente tendrá menor solubilidad el ciclohexano? Bueno, ahí tienen que ver si el ciclohexano es polar o no polar. Le hago la fórmula estructural del ciclohexano. Perdón, la fórmula simplificada. Esto es el ciclohexano. O sea, son todos los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por lo tanto, el ciclohexano, ¿qué va a ser? ¿Una molécula polar o no polar? No polar. No polar. Bueno, entonces, ¿en qué se va a disolver mejor el ciclohexano? Y cuanto menos polar sea el solvente, mayor va a ser la solubilidad del ciclohexano. Y cuanto más polar sea el solvente, menor la solubilidad del ciclohexano. ¿Sí? Porque acá les pide menor solubilidad. Como el ciclohexano es no polar, cuanto más polar sea el solvente, menor va a ser la solubilidad del ciclohexano. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, el 7 también es igual. Dicen, ¿qué compuesto de los siguientes pares será más soluble en agua? ¿El agua es una sustancia polar o no polar? Polar. Polar, muy bien. El agua es polar. Polar. Entonces, tengo que comparar las dos sustancias, por el apartado A, uno bromobutano o butanol. El que sea más polar de los dos va a ser el que sea más soluble en agua. Así para el apartado B y el C. ¿Alguna pregunta con respecto al 7? No. Bien. No. Muy bueno, entonces espera que borro y vamos al 8.
El 8 dice, ordena los siguientes compuestos por punto de ebullición creciente. Es lo mismo, ¿sí? El mismo criterio son las fuerzas intermoleculares y su intensidad. Nada más que al punto de ebullición entre moléculas de la misma sustancia. Siempre recuerden eso. En cambio, la solubilidad, recuerden eso, que el punto de ebullición comparan las fuerzas intermoleculares entre moléculas de la misma sustancia. En cambio, para la solubilidad, analizan las fuerzas intermoleculares que se establecen entre soluto y solvente. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. El 9 es exactamente igual. Ordena los siguientes grupos de compuestos por solubilidad decreciente en agua. Como es solubilidad decreciente, pero solubilidad al fin, tienen que comparar el agua, que es polar, con el propanol, con el clorobutano, con el butano, 1-butanol y 1,3 dihidroxipropano. Lo mismo para el apartado B. En el 10 es también con propiedades, con fuerzas intermoleculares. Esperen que copio. Perdón, ¿cuál de los pares siguientes tiene el punto de ebullición más alto? ¿El 1-bromopentano o el bromohexano? Como es punto de ebullición, tengo que comparar fuerzas intermoleculares entre moléculas de 1-bromopentano por un lado y fuerzas intermoleculares entre 1-bromohexano por el otro. En cambio, por ejemplo, el C, la mayor solubilidad de el 1-butanol y el 1-pentanol. Tengo que comparar fuerzas intermoleculares entre el agua y el 1-butanol y entre el agua y el 1-pentanol. Se tienen que ir Profe, fijando. Sí, una consulta en el 10A. El 1-bromopentano y el 1-bromohexano son los mismos, pero con diferente, o sea, con diferente cantidad de carbonos. Eh, sí, ¿Cuál es sí. el que va a tener un punto de ebullición más alto? Bien, ya les digo, sí, que eso no se los dije. El punto de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares y a su vez del peso molecular. A mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. ¿Sí? Listo, listo. Sí, sí, Y gracias. como es 1-bromopentano, pentano tiene 5 carbonos, y 1-bromohexano, hexano tiene 6 carbonos, deducís sin sacar el peso molecular que el 1-bromohexano tiene mayor peso molecular que el 1-bromopentano. Entonces el 1-bromohexano va a tener un punto de ebullición mayor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Entonces hasta el 10 es con moléculas polares o no polares y fuerzas intermoleculares. A partir del 11 ya entramos con resonancia. ¿Quieren que hagamos un receso de 15 minutos y vemos del 11 en adelante? A ver, déjenme ver. ¿Cuántos temas son? El 11 es resonancia. Sí, dibujo de estructura resonante para los compuestos. 12 representa la estructura resonante, sí. 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 ¿Les parece que hagamos un receso? Porque después todo lo otro es otro tema que es todo lo mismo. Que hagamos un... Son 14:24. 14:40 nos volvemos a la clase. ¿Sí? Si queremos tomar un café, un té, hacemos un recreíto y continuamos. Bueno. Dale, profe.
entonces ahora nos queda por ver el ejercicio 11. Borro. Y hacemos a partir del 11. Bien. En el ejercicio 11 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos tiene electrones deslocalizados? Bueno, entonces vamos a hablar de los sistemas de electrones deslocalizados. Deslocalización de electrones. La deslocalización de electrones ocurre cuando hay sistemas conjugados. ¿Qué son los sistemas conjugados? Los sistemas conjugados son aquellos en donde hay dobles enlaces carbono-carbono alternados con enlaces simples carbono-carbono. O bien cuando hay dobles enlaces carbono-carbono alternados con enlaces simples carbono-carbono y un átomo con al menos un par de electrones sin compartir. Parece complicado, pero ahora con los ejemplos no lo es. ¿Sí? Entonces, estos son sistemas conjugados. Los sistemas conjugados son dobles enlaces carbono-carbono alternados con enlaces simples carbono-carbono, o bien dobles enlaces carbono-carbono alternados con enlaces simples, unidos a un átomo con al menos un par de electrones sin compartir. En esos sistemas conjugados, ¿sí?, hay deslocalización de electrones. Y la deslocalización de electrones produce el efecto resonante o resonancia, como lo quieran llamar. Y la resonancia o el efecto resonante le otorga estabilidad a una molécula. Es decir que una molécula que tenga un sistema conjugado va a tener deslocalización de electrones. Esa deslocalización de electrones produce un efecto resonante o resonancia que le genera una estabilidad a la molécula. Ahora vamos a ver cuáles son los sistemas conjugados. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, Bien, vamos a empezar. Esperen que copio. Copio el 11.
Vamos a analizarlo. Vamos a escribirlo en forma expandida, así vemos bien la presencia o no de doble enlace y enlace simple. 11, el 1. ¿Qué les parece? ¿Esta molécula presentará un sistema conjugado? Vamos a ver. Doble, simple, simple. Ya no hay alternado. Alternado era doble, simple, doble, simple. Esta no tiene alternado. Por lo tanto, no va a haber un sistema conjugado. En consecuencia, ¿habrá deslocalización de electrones? No, No. No tiene electrones deslocalizados. Vamos con la 2. Simple, doble, simple, doble, simple. ¿Va a tener un sistema conjugado? Sí. sí, Por lo tanto, esta molécula va a tener electrones deslocalizados. Posee electrones deslocalizados. Y acá decía, el inciso decía, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene electrones deslocalizados? Y el B, dibuje la estructura resonante para esos compuestos. Bueno, como esta tiene electrones deslocalizados, va a tener efecto resonante. ¿Y cuáles son las estructuras resonantes? Bueno, las estructuras resonantes son las siguientes. Presten atención y si no entienden algo, me dicen y lo vuelvo a explicar. Fíjense, siempre los que se van moviendo son los electrones pi. O los electrones pi o los electrones de los pares sin compartir. En este caso no tengo pares de electrones sin compartir. Entonces voy a ir moviendo los electrones pi, que son los electrones que participan en los enlaces múltiples, que son los dobles o los triples. En este caso son los dobles. Entonces, este par de electrones pi va a ir ahí, para neutralizar esta carga positiva. Entonces, ¿qué nos queda? Esperen que lo escribo abajo. Así queda todo uno a continuación del otro. Denme un minuto. Esperen. Corro esto, esto. No, tengo que borrar. Fíjense, era el 2. Lo voy a escribir acá abajo así. Acá me faltó un hidrógeno.
¿Qué me queda? Me queda lo siguiente. ¿Sí? La carga positiva me queda en este carbono. ¿Se entendió lo que hice? Moví los electrones pi al carbono adyacente para neutralizar esta carga positiva. ¿Queda claro? ¿Hola? Más o menos, profe. Sí, más o menos, sí. Bueno, en las estructuras, cuando hay deslocalización de electrones, ¿sí? ¿Qué significa? Que los electrones pueden moverse. ¿Cuáles electrones pueden moverse? Los electrones que pueden moverse son los de los enlaces pi o los pares de electrones sin compartir. Los electrones de los enlaces sigma no pueden moverse a través de una molécula. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, en esta estructura de esta molécula, que tengo un par de electrón pi y otro par de electrones pi. Entonces, lo único que pueden moverse son esos dos pares de electrones pi. ¿Cómo voy a empezar el movimiento? Y yo acá tengo un par de electrones pi. El electrón, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Entonces, ¿por qué va a ser atraído? Por lo positivo. Como acá tengo una carga positiva, ¿sí? Para neutralizar esta carga, ¿qué hago? Este par de electrones, pi, que voy a poner uno con un círculo que pertenece a este carbono y otro con una cruz que pertenece a este carbono, va a ir acá. Entonces esto sería un círculo y la cruz. ¿Sí? Este par de esta posición pasó a este. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, Bien. Este carbono, este electrón, que es representado por el círculo, lo conservó. Nada más que acá está unido el tercero y ahora pasa a estar unido al primero. Pero el tercer carbono, el electrón este que está con una X, lo perdió, porque acá estaba en el tercer carbono y ahora pasó a formar parte del primer carbono. Entonces, como este carbono es positiva, ¿queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué otro corrimiento puedo hacer? ¿Tengo más electrones pi? Sí, tengo este otro par. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Para neutralizar esta carga positiva, este par, lo pongo acá. ¿Y qué me queda? Fíjense, ahora, este par de electrones pi pasa acá para neutralizar esta carga positiva. Este electrón, que era de este carbono, lo conserva, porque en vez de estar de este lado, a la izquierda, pasa a estar del lado de la derecha. Pero el electrón del anteúltimo carbono lo pierde, porque pasa a estar de acá, del quinto carbono, pasa a estar en el tercer carbono. Entonces el quinto carbono, al perder un electrón, queda con carga
positiva. ¿Tengo algún otro par de electrones pi para mover? ¿Para deslocalizar? No, ya moví los dos que tenía. Yo tenía este y este. ¿Sí? Entonces estas tres son las estructuras resonantes. ¿Podemos hacer el 6? ¿Sí? ¿Pero esto se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos siguiendo. Pues seguimos entonces. Borro esto. Hicimos el 2. ¿Hacemos el 3? Vale. Bien. En el 3, lo voy a escribir acá, es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno, CH2, CH, CH2. ¿Esto tendrá algún sistema deslocalizado? Perdón, un sistema conjugado. No. No, ahí le quedó, ¿sí? Si fuera esto. Compartir, ¿sí? Acá sí tengo uno conjugado. Igual que si hubiese hecho esto. Doble, simple doble. ¿Sí? Pi, sigma, pi. Pi, sigma, par sin compartir. Son las dos formas que tengo yo de tener sistemas conjugados. ¿Queda claro ahora cuándo el sistema es conjugado? Sí, profe. Bien. Hacemos el 4. ¿Les parece? Digan ustedes el 4. 10. Se va a presentar. Conjugado. Claro, presenta un sistema conjugado. Fíjense en doble, doble, simple. Es un sistema conjugado, por lo tanto posee deslocalización de electrones. ¿Sí? Es decir, que va a presentar resonancia. Y vamos a hacer las estructuras resonantes. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Copio la estructura y empecemos. ¿Sí? Este par de electrones sin compartir va a ir ahí. Entonces, este par de electrones y pi va a ir a este carbono. ¿Qué nos queda? Fíjense, el nitrógeno tenía un par de electrones sin compartir. Si los comparte con este carbono, este le sigue perteneciendo a él. Pero este, el de la izquierda, del par de electrones sin compartir, es como que se lo cede a este carbono.
Por lo tanto, queda con carga positiva. Y simultáneamente, este par de electrones pi del doble enlace van al carbono de este extremo. Si ustedes recuerdan, de estos par de electrones pi, uno le pertenece a este carbono y el otro al carbono de la punta. Entonces, este electrón que le pertenece al carbono de la punta, queda en el carbono de la punta. Pero este electrón, que pertenecía a este carbono, adyacente al nitrógeno, pasa a estancia y compartir en el carbono de la punta. Entonces el carbono de la punta queda con carga negativa. Esto puede ir ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, y después continuamos. Esto va acá y esto va ahí. ¿Sí? Ahí no tiene que ir el más del... Sí. Tenés razón, me olvidé. Bueno, y así continúan. ¿Quedó claro, chicos, cómo tienen que hacer? Y chicos, las estructuras resonantes. Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos al 5. Había hecho el 4. El 5. ¿Va a presentar un sistema No, conjugado? No. Entonces, no posee electrones delocalizados. El 6 vamos. tampoco, porque esto sería así. Doble, simple, o sea, doble, simple, simple, y recién un par de electrones sin compartir. Entonces, no es. Y el 7, doble, simple, pares de electrones sin compartir. ¿Qué les parece? Ahí sí. Ahí sí. Entonces el 7 también posee electrones deslocalizados. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio 11? No, No. profe. Bueno, continuamos. Esperen que me perdí las hojas. El ejercicio 11 ya estaba. El ejercicio 12 dice, representar las estructuras resonantes de los siguientes compuestos. ¿Se animan a hacerlo de tarea y lo corregimos en la próxima clase? Dale, profe. Sí, sí, sí. Bien. El 13, ya, esperen que se los borro esto y los copio, porque hay un error en el enunciado que dije que lo íbamos a cambiar. Ya desde el año pasado y me olvidé y no lo cambié. Denme un minuto que los copio, así les digo cuál es el error.
El 13 dice, ¿cuál ácido es el más fuerte? Perdón, en el que hay un error en el 14, pero vamos a hacer el 13. En el 14 les digo el error, así lo copian. Un ácido que tiene un pKa. No, es un Ka. El P no va. Un ácido tiene una Ka, una constante de equilibrio ácida de 4,53 por 10 a la menos 6 en agua. Y el error está acá. ¿Cuál es su pKa? Sí, ¿Quedó claro profe. cuál es el error? Bien, entonces vamos a resolverlo. Dice el 13. ¿Cuál es el ácido más fuerte? ¿Uno con pKa de 5,2 o uno con pKa de 5,8? Bueno, ustedes recuerdan de química de primer año que el pKa es igual al menos logaritmo, esperen que, menos logaritmo de la constante de equilibrio ácido. ¿Sí? ¿Y qué era la constante de equilibrio ácido? ¿Qué me indicaba? ¿Cuánto mayor valor, mayor fuerza del ácido? ¿Qué significaba esto? Que libera el protón más fácilmente. ¿Sí? Y la Ka es inversamente proporcional al pK. Por lo tanto, lo voy a copiar, bueno, acá abajo. Por lo tanto, a mayor valor de K o menor valor de pK, mayor fuerza del ácido. Eso lo vieron ustedes en química de primer año. ¿Sí? Esto es simplemente un repaso. Entonces, ¿cuál es el ácido? Dice el 13A. ¿Cuál ácido es el más fuerte? ¿Uno con pK de 5,2 o uno con pK de 5,8? En función de lo que vimos del repaso, ¿qué me dicen? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál será el más fuerte? El El de ácido que tiene El de 5,8. 5,8. no, fíjate, El de a 5,2. mayor pKa o menor pKa, mayor fuerza del ácido. Ah, el de O 5,2. mayor fuerza ácida, sí, mayor es el pKa, perdón, la Ka, o menor el pKa. Te lo escribo de esta otra manera, a lo mejor queda más claro. ¿Sí? Mayor fuerza ácida, sí. Mayor es el pKa o mayor es el Ka o menor el pKa. Entonces, ¿cuál va a ser el más fuerte? El de menor pKa. ¿Cuál es el menor pKa? 5,2. El de 5,2. El B dice, un ácido es más fuerte. ¿Cuál ácido es más fuerte? Uno con constante de disociación 3,4 por 10 a la menos 3 o uno con constante de disociación 2,1 por 10 a la menos 4. El de Bueno, ahí tengo que comparar 3,4. constantes.
la más grande va a corresponder al ácido más fuerte, ¿no? La mayor. ¿Cuál es mayor? ¿3,4 por 10 a la menos 3 o 2,1 por 10 a la menos 4? 3,4 por 10 a la menos 3. Exactamente. Este va a ser el ácido más fuerte. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio 13? No, Bien. Fíjese, el 14 dice, un ácido tiene una Ka de 4,53 por 10 a menos 6. ¿Cuál es su pKa? Y bueno, yo qué sé, acá está la fórmula. Tengo que hacer esa fórmula en la calculadora. Yo sé que el pKa es el menos logaritmo de la Ka. Es decir, el menos logaritmo de 53 por 10 a la menos. Y eso me va a dar un valor, 5 y pico. ¿Quedó claro? sí. Profe, ¿por qué nos pone el del agua, las molaridades del agua ahí? Sí, porque bueno, en realidad no lo usás. Te dice que la molaridad del agua es de 55,5 molar, pero no la usás, no la necesitas. Pero no tiene que ver con que está en el agua. Sí, 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 un ácido dice un ácido tiene una K en agua, ¿sí? Pero en la realidad esto no lo tengas en cuenta, Bueno, profe, ¿sí? No te aporta nada, te confunde, al contrario. Dice, la vitamina C, el 15. La vitamina C tiene un valor de Ka de 4,17. ¿Cuál es su? Perdón, la vitamina C tiene un valor de pKa de 4,17. ¿Cuál es el valor de su Ka? Bueno, tengo que despejar de acá. Yo sé que el pKa es el menos logaritmo del Ka. Primero paso el signo menos, que está de este lado, lo paso del otro lado. Entonces me queda que menos pK es igual al logaritmo de K. Y después paso el logaritmo. Entonces me queda que 10 a la menos pK es igual a la K. ¿Sí? Es decir, que, ¿cómo calculo acá? K va a ser igual a 10 a la menos pK. 10 a la menos, ¿cuál era? El 17. El 15, perdón. 4,10. ¿Sí? Hagan eso en la calculadora, ese cálculo. Bueno, y el 16 es con los mismos criterios. ¿Sí? Lo hacen sola. Dice, el ácido butírico, la causa del olor y sabor desagradable de la leche ácida, tiene un valor de pK de 4,82. ¿Cuál es su valor de K? Y bueno, tienen que usar esta ecuación. ¿Sí? Les dan el pK, esto se lo dan, tienen que averiguar la K. Y después dice, ¿es un ácido más fuerte o más débil que la vitamina C? Y tienen que comparar los pK del butírico, que es 4,82, y de la vitamina C, que es 4,17. El que tenga menor pK va a ser el más fuerte. ¿Quedó claro? sí, profe. Bien. Ahora nos falta un último tema, porque ya después del 17 al 20 y pico, al 26, son todos de acidez y basicidad. Borro. ¿Y qué quieren? ¿Hacer un recredito hasta las 3:30 y explico acidez y basicidad a las 3:30 o le doy derecho? Por mí sigamos. Bueno, acidez y basicidad.
Bien. La acidez y la basicidad van a depender de el efecto inductivo y el efecto resonante. El efecto resonante ya habíamos visto lo que es. El efecto resonante se produce cuando hay deslocalización de electrones. Para que haya deslocalización de electrones, tiene que haber un sistema de electrones conjugados. ¿Sí? Y el efecto resonante aumenta la acidez y disminuye la basicidad. ¿Sí? En cambio, el efecto inductivo puede ser positivo o negativo. El efecto inductivo positivo es atractor de electrones. ¿Sí? Y ese efecto lo producen átomos más electronegativos unidos al carbono. Por ejemplo, los halógenos y el nitrógeno del grupo nitro. Estos átomos, como atraen electrones, ¿sí? Aumentan la acidez. En cambio, en el efecto inductivo negativo es un dado, en vez de ser un atractor, es un dador de electrones. Y los que producen un efecto inductivo negativo, es decir, dador de electrones, son los grupos alquilo, que son las cadenas carbonadas, que puede ser metilo, perdón, metilo, bien digo, etilo, etc. Y estos grupos dadores de electrones, es decir, que representan un efecto inductivo negativo, ya que dan o ceden electrones, disminuyen la acidez. Y siempre que la acidez aumenta, ¿esto qué implica con respecto a la basicidad? Disminuye. Exacto. Bien, lo que expliqué acá, ¿quedó claro? Sí, Sí, profe. Bien, entonces vamos a un ejemplo. El 17, el 17 dice, ordena los siguientes compuestos según la acidez creciente. Vamos a copiarlo y lo ponemos en la pizarra.
Bueno, sé que no le gusta qué. Lo leo y voy escribiendo las fórmulas porque no me lo permite copiar del PDF, ¿sí? Es el 17A. Fenol. La fórmula del fenol, la estructura. Fenol. Después, ¿cuál hay? 2-hidroxi, 1,3,5 trinitrobenceno. Uno 3,5 decía trinitrobenceno. 1, 3. Y era 2-hidroxi. Este es el 2-hidroxi, 1,3,5 trinitrobenceno. Bien. Me piden la acidez de este fenol. Es decir, con qué facilidad va a liberar el oxidrilo este hidrógeno. Fíjense, hasta ahora, vamos a analizar el A y el B. En el A tenemos el fenol. En el B tenemos el fenol, pero con ¿cuántos sustituyentes? 3 sustituyentes. ¿Sí? Este y este. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué les parece? Esos se llaman grupos nitro. Esos grupos nitro, ¿qué son? ¿Atractores de electrones o dadores de electrones? Atractores. Atractores. Atractores de electrones. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Si son atractores de electrones, ¿qué efecto inductivo van a producir? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y eso qué efecto va a producir sobre la acidez? ¿Va a aumentar o disminuir? Aumentar. Va a Aumentar. Aumentar. Va a aumentar. Entonces, hasta ahora, el 2-hidroxi 1,3,5 trinitrobenceno va a ser más ácido que el fenol. ¿Están de acuerdo con lo que dije? Sí. Bien, y ahora vamos a analizar el último, que dice que es para hidroxi nitrobenceno. Copiar. Hidroxibenceno y el fenol. Y el para nitro, hay un nitro acá, en la posición 4. ¿Están de acuerdo con la estructura del para hidroxi nitrobenceno? Sí, sí. Bien, ¿qué les parece a ustedes?
ese para-hidroxi nitrobenceno. ¿Será el más ácido? ¿Será más ácido que el 1,3,5? No, es el intermedio. No, no. No, no. ¿Será más ácido que el fenol? Sí. Sí. Sí, porque tiene un grupo nitro y el fenol no. Y el grupo nitro, como es atractor de electrones, tiene un efecto inductivo positivo, lo que aumenta la acidez. Entonces, si lo tenemos que ordenar según acidez creciente, el 17A sería fenol, después vendría el para hidroxibenceno, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Sí, para hidroxinitrobenceno. Para hidroxinitrobenceno. Y el más ácido sería el 1,3,5, ¿era? Sí. 2-hidroxi 1,3,5 nitrobenceno. Y el más ácido sería el 2-hidroxi 1,3,5 1,3,5 trinitrobenceno. ¿Fui claro o le generé dudas? No, no se entendió. Bien. Bueno, el 17 estamos A. Hacemos el 17B y el 18 queda para ustedes. Dale, profe, sí. Bien. El 17B el 17B dice ácido 2-cloropropanoico. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? Dos cloros. Esa es la fórmula del ácido 2-cloropropanoico. Y el otro me dice ácido propanoico. ¿Eh? El ácido propanoico. Y por último, el ácido 2,2-dicloropropanoico. Ácido 2,2-dicloropropanoico. ¿Sí? El ácido 2,2-dicloropropanoico. 3 carbono, en el carbono 1 el ácido, en el carbono 2 cloro, y en el 3 hidrógeno. Bien, díganme ustedes, de los tres, ¿cuál va a ser más ácido? ¿El ácido 2-cloropropanoico, el ácido propanoico o el ácido 2,2-dicloropropanoico?
El ácido 2,2-dicloropropanoico. El último, este. Este va a ser más ácido. ¿Por qué? Porque en vez de un átomo de cloro, como el ácido 2-cloro-propanoico, tiene unido dos átomos de cloro en el carbono 2 del ácido propanoico. ¿Y qué me hacían los halógenos cuando estaban unidos a un carbono? ¿Atraían electrones o cedían? Atraen y hacen un efecto inductivo positivo. Claro, atraen electrones, al ser más electronegativo, atraen electrones, generan o producen un efecto inductivo positivo. ¿Y eso qué hace? Que la basicidad aumente o disminuya. Que la Disminuye. basicidad disminuye. Que la basicidad disminuya y la acidez aumente, ¿no? Sí. Entonces acá me pedía ordenar los siguientes compuestos según acidez creciente. ¿Cuál de los tres va a ser el menos ácido? El primero. No, perdón, el segundo. Ah, el segundo, ácido Sí, propanoico. sí. Después, ¿quién le va a seguir? En acidez. O sea, en El acidez, ácido 2-cloropropanoico. el primero, ¿no? Sí. Y el más ácido de todo, El último. el último. El ácido 2,2-dicloropropanoico. Bien, ¿alguna duda del ejercicio 17b? No, profe. Bueno, miren, el 17 ya lo hicimos, el 18 lo pueden hacer solos, el 19 también, el 19 dice ordenar los siguientes compuestos según basicidad creciente, que la basicidad es lo contrario a la acidez, ¿sí? Son inversamente proporcionales. El 20 dice las moléculas de fenilamina y dimetilamina tienen carácter básico. Tienen carácter básico. A. Esquematice dichas moléculas de acuerdo a la basicidad creciente. D. De todos los efectos derivados de desplazamiento electrónico que conoce, ¿cuál de ellos explica los fenómenos, los efectos del apartado A? El ejercicio número 20. Pero antes de hacer el 20, ¿quieren hacer ustedes solo el 19? Tengo una duda con el 19. ¿Cómo es la fórmula de anilina? Es el aminobenceno. Es ese. Ah, está bien. Sí, sí, sí. NH2 y un bencenito. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bien. ¿Se animan a hacer el 19 solos y lo corregimos? Son y 39. A las y 45 lo corregimos. Dale. ¿Eh? Y después todos los otros son iguales. Así que 5 minutos hasta las y 45 y corregimos el 19 y después leemos los otros porque son todos iguales. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, no sé si está bien, pero sí. bueno.
Den un minuto y lo hacemos en la pizarra. Vamos a resolverlo. Era el 19, ¿no? Dice, a ver, vamos a copiarlo. El 19. Dice, ordenar los siguientes compuestos según basicidad creciente. El 19. El A era amoníaco. Amoníaco. Metilamina y difenilamina. Profe, ¿no es metil ese? Metil, pero tenés razón. Metil. Yo escribí etil. Y difenilamina. Bueno, vamos a ver. Acá está el amoníaco. La metilamina tiene una estructura similar al amoníaco, nada más que un hidrógeno está sustituido por un grupo metilo. Y el grupo metilo es un grupo alquilo. ¿Sí? ¿Qué efecto tenían los grupos alquilo? Era un efecto inductivo. Era dador o atractor de electrones, los grupos alquilo. Dado. Dador de electrones. Entonces el efecto inductivo, ¿cómo era? Negativo. Negativo. Si es negativo, ¿sí? ¿Cómo influía sobre la acidez? Disminuye. Disminuye. Entonces, a la acidez, ¿qué le hace? La aumenta. La aumenta. Entonces quiere decir que la metilamina va a ser más básica que el amoníaco. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a analizar la difenilamina. La difenilamina
con respecto al amoníaco, ¿cuál es la diferencia? Que tiene un benceno y otro benceno. ¿Sí? Los Sí, grupos benceno, o fenil en este caso, ¿qué efecto tienen sobre la acidez? ¿la disminuye también? No, acuérdense en que el, el efecto resonante, ¿sí? ¿Qué hacía sobre la acidez? Sí, la aumenta. La aumenta. Entonces, si aumenta la acidez, ¿qué hace con respecto a la basicidad? Disminuye. Disminuye. Entonces, este tenía un efecto resonante que disminuye la basicidad. Y este tiene un efecto inductivo negativo que ¿qué hacía con la basicidad? Aumenta. Aumenta la basicidad. Entonces, ¿cuál va a ser el menos básico? El difenil, Difenilamina. el último es Después, el amoníaco y después el metilamina. y el de mayor basicidad, la metilamina. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien. Borro y hacemos el 19b. El 19b es NN dimetil anilina, que es esta es la fórmula. Después venía la anilina, que es esta es la fórmula. Y después venía la N-metilanilina. Bien, entonces, el compuesto de referencia, ¿cuál va a ser? La anilina. Fíjense que la NN-dimetilanilina es la anilina en donde los hidrógenos están sustituidos por dos grupos metilo. Y la N-metilanilina tiene una estructura similar a la anilina, pero en este caso, uno solo de los hidrógenos está sustituido por un metilo. Entonces, grupo resonante tienen los tres, y los tres iguales, porque los tres tienen un anillo benceno. ¿Qué tienen de diferente? Los grupos alquilo, ¿sí? El metil es un grupo alquilo, ¿sí? Y el Sí, grupo alquilo tenía un efecto inductivo, atractor o dador de electrones. dador, Dador. Entonces el efecto inductivo era negativo. negativo. Y si el efecto inductivo era negativo, la basicidad aumentaba o disminuía. Aumenta. Aumenta. Entonces quiere decir que tanto la NN-dimetilanilina como la N-metilanilina van a ser más básica que la anilina. La menos básica va a ser la anilina. Y entre estas dos, entre la NN-dimetilanilina y la N-metilanilina, ¿cuál va a ser la más básica? La NN dimetilamina. La Dimetilanilina, perdón. NN-dimetilanilina. ¿Por qué?
porque tiene dos grupos metilo, que los grupos los grupos metilo tienen un efecto inductivo negativo que aumenta la basicidad. Entonces, anilina, después viene la N-metil anilina, y por último, la más básica, NN-dimetil anilina. ¿Alguna pregunta con respecto al 19b? No, profe. Bueno, el resto de los ejercicios es exactamente igual. Es aplicando los conceptos que vimos hasta ahora. El 20, el 21, el 22 es acidez o basicidad, aplicando el efecto resonante o el efecto inductivo positivo o negativo. El 23 también es de solubilidad. El 23, el 24, el 25 y el 26 son aplicando, ya les digo, fuerzas intermoleculares o acidez y basicidad. Así que háganlo solas, ¿sí? Solos y de tarea, y si quieren lo corregimos la próxima semana, el próximo jueves.